Edwin Salcedo Vázquez. Sencillamente, el aplauso a Edwin, que pase aquí al frente. Se presenta como productor de cine y televisión y activista, profesional de la publicidad con estudios en mercadeo social y maestría en ciencias políticas. Especialista en desarrollo de las comunidades NAR, con más de 25 años en experiencia en incidencia en sectores públicos y privados. Se ha desempeñado en el diseño, implementación y evaluación de proyectos enfocados en comunidades negras a nivel nacional e internacional. Creador de la Red Afro del Caribe, Observatorio Antidiscriminación Racial de Cartagena y productor de series de TV enfocadas en comunidades afro. Especialista en desarrollo de las comunidades NAR. Para él, una cordial bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Primero y antes que nada quiero extender un cordial saludo a Monseñor Francisco Munera Correa, a Monseñor Omar Alberto Sánchez, a todos los miembros de esta comunidad que incidieron en la organización de este evento, que es el 21º Encuentro Pastoral Afro en la ciudad de Cartagena. Fabuloso, especialmente también quiero agradecerle a Miguel Ángel Correa, que fue quien me invitó y me postuló a poder estar acá con ustedes. Y bueno, también quiero felicitar a mi gran amigo, el maestro Cassiani, que ha sido, un referente para muchos en la ciudad de Cartagena desde hace muchos años en los diferentes espacios donde ha estado. Yo no soy un historiador, pero sí sé la importancia que tiene la historia en nuestras vidas. Saber y estar conscientes de nuestro pasado es lo que nos da elementos suficientes como para saber quiénes somos hoy y, más importante aún, poder moldear lo que seremos mañana, por muy incierto que esto sea. Sin duda hay historiadores que podrán hacer una intervención mucho más profunda e ilustrativa. Yo desde mi formación, que soy un comunicador y tengo una maestría en ciencias políticas, más específicamente en democracias actuales, en federalismo, nacionalismo y multiculturalidad, y voy a hablar desde ahí. Y quiero plantear, digamos, una serie de antecedentes que impregnan a la vida de los afrodescendientes en la ciudad de Cartagena, y me quiero atrever a compartir con ustedes lo que considero es una trenza analítica. Quiero que lo veamos así, como una trenza analítica que trata de explicar la situación de los descendientes de africanos en Colombia y en las Américas. Siempre escuchamos preguntas como que si en Colombia somos entre 5 y 10 millones de negros, negras, ¿cómo es posible que no tengamos más congresistas, que no tengamos más ministros, más jueces, más magistrados, incluso, ¿por qué no un presidente? Es decir, el presidente actual salió electo con 12 millones de votos. Si son más obispos. Claro. Otra gran pregunta que siempre escucho es ¿por qué no somos vistos como un mercado económico lo suficientemente fuerte y atractivo? ¿O por qué en los contenidos audiovisuales, novelas, series, películas, etcétera, que son producidos en Colombia, no se refleja a nuestra comunidad de una forma digna o dignificante? Muchas de las respuestas están dadas en 3 puntos que se interconectan y se nutren entre sí. El primero es el acceso al conocimiento. Y no hablo de educación o del sistema educativo, porque a la final todos sabemos que la educación y el sistema educativo
hace parte también de un sistema que muchas veces es diseñado para la manipulación. El segundo es la representación, es decir, el acceso al conocimiento nos debería llevar eventualmente a lo que son los espacios de representación. Y esta descripción puede ser descriptiva, sustantiva o proporcional, pero más adelante voy a hablar de eso. Y el tercero, a la final, vendría siendo el acceso al poder. Este poder puede ser económico, político y social. Ahora bien, aquí el asunto se va poniendo más interesante y por supuesto más complejo. Vivimos en una sociedad regida por reglas y normas que no necesariamente han sido hechas o diseñadas por nosotros ni para nosotros. Es decir, estamos inmersos en un juego social en el que no estamos invitados a jugar en primera línea protagónica. Más bien hemos sido forzados a ser un conjunto de espectadores que sustentan el juego que inventaron otros y para sus descendientes. El sistema económico y político son invenciones sociales. Las estructuras y las escalas de valores morales y éticos son construcciones sociales para mantener de alguna forma un control sobre la sociedad. Por consiguiente, pueden ser instrumentalizados para obtener y mantener el poder. Entonces, volviendo a las preguntas que hice ahora, ¿por qué no tenemos más congresistas? ¿Por qué bla, bla, bla? Voy a tratar de dar una opción de respuesta con el ánimo de nutrir el debate y convidar a la reflexión individual y colectiva. Las gentes negras afrocolombianas, raizales y palenqueras en Colombia no somos una comunidad monolítica, mucho menos homogénea. A diferencia del imaginario romántico que se nos ha inculcado a creer, más bien somos todo lo contrario, como el resto de los conjuntos sociales y humanos. Es decir, somos dispersos, somos heterogéneos, nos movemos por intereses y conveniencias que se alinean con la supervivencia y el bienestar individual. Pero lo más interesante es que se nos cuestiona constantemente por la desunión o la fragmentación comunitaria. Escuchamos constantemente lo supuestamente complicado que es trabajar y ponerse de acuerdo entre negros. Pero si Santos y Uribe se pelean, eso es normal, ¿sí? Si dos magistrados de las altas cortes se pelean o discuten, eso es normal. Si el senador X debate con el otro, eso es normal. Es decir, entre blanco-mestizos hay un espacio natural para el disenso, pero para los grupos étnicos, especialmente para los negros, no. Los negros todos tienen que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque supuestamente es que ellos son negros, ellos se entienden. Negros como Polo Polo, dentro de una comunidad negra, son vistos como traidores, vendidos y armas de destrucción comunitaria al servicio de las élites blanco-mestizas del país, pero esto no es nuevo, esto siempre ha existido y siempre existirá. Ese es un hecho irrefutable que la historia respalda de forma empírico-científica. Esto nos da la entrada al primer hilo de la trenza analítica, ¿verdad? Que es prácticamente el influjo o la influencia de lo histórico. Pero antes de esto quiero ampliar un poquito para saber, para ponernos en la misma página de los criterios. Según Pitkin y Mansbridge, dos científicos políticos, dicen que las representaciones pueden ser de tres formas. La primera es la descriptiva y muestra lo que los representados son tal y como son, es decir, se ven y se sienten de manera fenotípica y cultural. Entonces, una representación descriptiva es aquella que es hecha por un negro, que habla como negro, que baila como negro, que canta como negro y además de eso se comporta como negro. Esa es, según
Pitkin y Mansbridge la representación descriptiva. Pero la sustantiva, por ejemplo, no necesariamente es hecha por los negros. Puede ser hecha por una persona que no es negra, es de otra comunidad, pero conoce en profundidad los problemas y los elementos culturales, etcétera, las formas de ser de esa comunidad negra. Y puede hacer esa representación sustantiva. Y por último está la representación proporcional, que es una elaboración matemática y numérica de lo que es la población, se tiene que ver representada en las diferentes instancias de poder. Para mí, lo ideal es que sean las tres, que se vea, que se represente y además que sea proporcional. Ahora bien, ay caramba, ahora bien, el influjo histórico sobre la representación y la desarticulación comunitaria, todos los presentes sabemos que no es lo mismo ser negro del Caribe que del Pacífico. Y más aún, no es lo mismo ser negro de Palenque o de San Andrés y Providencia o de la región de La Mojana y La Guajira dentro del mismo Caribe, no es lo mismo. Asimismo ocurre con ser negro en el Chocó o del Pacífico Sur como Guapi, Timbiquí, Tumaco, son distintos. Y en el mismo caso del Chocó, es distinto ser del San Juan, del Atrato y del Baudó. Ser un negro rural y ser un negro urbano plantea diferencias que, aunque parezcan sutiles, terminan incidiendo en la representación y en la desarticulación comunitaria. Los palenques de la colonia, de alguna manera, terminaron convirtiéndose en consejos comunitarios de comunidades negras hoy. Y los cabildos de nación, óigase bien, y los cabildos de nación terminaron convirtiéndose en las organizaciones de base y los grupos constituidos de comunidades negras de nuestro presente. Me voy a permitir leerles un párrafo de mi artículo de tesis de maestría en democracias actuales que dice lo siguiente. Generalmente se tiene la percepción de que los problemas de la representación política de las comunidades negras son parte de un pasado cercano, pero sus raíces están incrustadas en la estructura socioeconómica y política de la colonia. El establecimiento de la esclavitud como sistema productivo para el uso de la mano de obra esclavizada generó de forma casi inmediata fugas que dieron como resultado la creación de los palenques. La existencia de estos pueblos negros libres se esparció con rapidez y muchos esclavizados emprendieron la fuga sumándose a los diferentes palenques de toda la región. Esto según lo dice Ortiz Cassiani en el 2005. A partir de ahí, las comunidades negras crearon sus propias estructuras de organización política desde lo rural. Por ejemplo, Bencos Biojó, líder de los palenques de los Montes de María, se autodenominó el rey del Arcabuco y gobernó en conjunto con un capitán general, con un teniente de guerra, con un alguacil mayor, un tesorero y un líder espiritual, de acuerdo a lo que dice Fortin en el 2014. Mientras tanto, los esclavizados urbanos asimilaron la estructura política de los colonizadores, creando un sistema propio e informal. Se crearon los cabildos negros, donde se elegía un virrey, un gobernador, un teniente y oficiales de gobiernos. Estos incluían un alférez real, un alcalde provincial, un alguacil mayor, etcétera, etcétera. Esto muestra que las formas de organizaciones eran distintas entre ellas y cada una fue tomando forma según sus conocimientos e intereses particulares y o colectivos. Ya durante el periodo de la independencia, soldados negros, pardos y mulatos sirvieron en ambos bandos, ambos bajo la misma promesa, el deseo del bando ganador de otorgarle la libertad a los esclavizados. Promesa que fue incumplida y que se haría realidad hasta 1851 bajo el gobierno del presidente liberal radical José Hilario López. La configuración de la República no fue una época de paz, por el contrario, las élites blanco-mestizas se sumieron en conflictos que todavía resuenan hasta el presente. Primero eran entre centralistas, del bando de Bolívar, y los federalistas del bando de Santander.
conflicto que más tarde se convertiría entre liberales y conservadores, estos últimos liderados por Rafael Núñez y los liberales radicales, y dentro de estos últimos hubo uno en particular que fue su contradictor, que fue Luis Antonio el Negro Robles, un negro de Camarones, La Guajira, liberal cercano a los expresidentes Manuel Murillo Toro y Aquileo Parra, un hombre que a pesar de sus grandes aportes como ministro de Hacienda, ese sí que fue el primer ministro negro de este país, ¿sí? Que fue el presidente del Estado Soberano del Magdalena, 2 veces congresista, la segunda habiendo sido el único liberal en un congreso absolutamente conservador en 1885, y rector de la Universidad Republicana, hoy en día conocida como la Universidad Libre. La historia oficial de esta persona que se opuso fuertemente a Rafael Núñez, ¿sí?, terminó siendo invisibilizado, borrado de la historia oficial, con el concurso de un olvido que también dado por su procedencia negra. Recientemente el historiador Francisco Flores asegura que la región Caribe, o de la región Caribe, emergieron profesionales afro que tomaron parte de una élite intelectual que formó el liderazgo a partir de su participación en las guerras civiles del siglo XIX y mediante sus cercanías a figuras políticas de renombre, algunos accedieron a cargos políticos a nivel local, regional y nacional, y otros a través de la ley de minorías, óigase bien, promovida por Rafael Reyes, conservador él, pero era un conservador que sabía que de alguna manera tenía que abrir esos espacios en la olla de presión política y social para mantener unos niveles de paz. Y a mí me parece que él fue muy conciliador, independientemente de que fuera conservador o no. Desde entonces, esos políticos enfrentaron agravios raciales. Estoy hablando de los negros que fueron y estuvieron en estos espacios. Y debates por su incapacidad supuesta para ejercer cargos de representación política. Nosotros podemos ver eso como si fuera hoy. Esto pasó a finales y principios del siglo XX y hoy con una vicepresidenta, con varios ministros, con varios viceministros, podemos ver que todavía sigue esa discusión, ¿sí? De si los negros son capaces o no. Por primera vez, y en este caso voy a mencionar el caso de nuestro canciller, ¿sí?, Luis Gilberto Murillo. Luis Gilberto, o sea, ser por primera vez el embajador de Colombia en los Estados Unidos, o sea, eso era impensable que un negro ocupara en un espacio como ese. Y más aún porque es que además ese ministerio en particular era el ministerio de la élite rancia de este país. Hay otros 2 elementos adicionales que no voy a profundizar en ellos por asuntos de tiempo. Y es, ¿qué es lo que pasa con el sistema electoral y el sistema de partidos en Colombia? Y cómo está diseñado, porque es que, entre otras cosas, yo nunca lo tuve tan presente, sino hasta que hice la maestría precisamente en democracia. Y hay un principio en democracia que para que la democracia sea, 1 es igual a 1, es decir, un voto es igual a una persona y una persona es igual a un voto. Y cuando nosotros, ese principio que parece algo sencillo y obvio, no se da, y cuando nosotros, porque fue un estudio que yo hice en su momento, en los diferentes departamentos con predominante población afro en el país, vemos que una persona menor que un voto. Es decir, los votos de los negros en Colombia valen menos que el del resto de la población. Y más específicamente de aquellos departamentos, por ejemplo, que se consideran dentro del triángulo el triángulo del oro nacional, que son, digamos, los departamentos que están en el eje cafetero.
La representación en el Congreso de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, etcétera, es muchísimo más alta, ¿sí? Y es mucho más poderosa que la del resto del país, que por lo general son considerados la periferia. Entonces, el sistema electoral, que es un constructo, que es un diseño, hay que mirarlo, porque realmente está diseñado en este momento para que las gentes negras y los grupos étnicos tengan una representación limitada y controlada. Y el otro aspecto de la trenza, el otro hilo de la trenza, son las instituciones informales. Y esto es un campo de estudio que es relativamente nuevo en las ciencias políticas, porque siempre se ha hablado de la formalidad, de las instituciones formales. Pero las instituciones informales, que son todas aquellas que precisamente se dan en la práctica y que no están en las leyes o en las normas escritas formalmente, son las que terminan estableciendo el juego. Y de esas, ustedes y yo sabemos que existen muchas. En lo electoral, en todas las reglas que se van violando, en los acuerdos y componendas que se dan. Y ahí tampoco tenemos mayores incidencias. En conclusión, y dando como un ejemplo lo sucedido hace pocos días en un discurso que dio el presidente en Nuquí durante la posesión de la nueva defensora del pueblo, refiriéndose al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Chaverra. Abro comillas, dijo el presidente: poco entiendo por qué los hombres negros pueden ser conservadores. No lo comprendo muy bien. La identidad política, ¿sí?, no lo entiende porque en el imaginario colectivo tenemos escrito que la identidad étnico-racial y la identidad política deben caminar juntas. E históricamente lo que se demuestra es que no ha sido así, que es totalmente lo contrario. Entonces, la identidad política no siempre está acompañada de la identidad étnico-racial. Por eso se pueden ver casos como el de Polo Polo, ¿sí?, que está alejado de las ideologías políticas socialdemócratas o liberales o de izquierda. De negros y negras que en tiempos recientes han ocupado cargos ministeriales y viceministeriales en gobiernos denominados de derecha o de centro derecha. Ellos y ellas no necesariamente hacen parte de esas ideologías, pero en estos partidos o en esos gobiernos se les dio un espacio de representación descriptiva, es decir, porque eran negros y necesitaban mostrar diversidad, pero que sea descriptiva no necesariamente tiene que ser sustantiva, ¿verdad? Y de alguna forma, pues a la final terminan haciendo una representación sustantiva para hacer notar y mostrar que hay una inclusión. El rol del negro en estos espacios políticos, en cualquiera de las ramas del poder, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, sigue siendo un papel de resistencia. Sigue siendo un papel de resistencia, es decir, tiene que autoajustarse a la medida de los espacios en los que se le permite estar. Pero de lo que no hay duda es que una vez están en esa instancia de poder, se puede notar que tienden a hacer y a beneficiar acciones que conllevan al mejoramiento de las comunidades que conoce y a los intereses que representa. Parece un discurso ambivalente y quizás también ambiguo, pero sin duda es el que es conveniente para poder seguir aumentando las posibilidades de una representación real y efectiva. En otras palabras, y mientras tanto,
hay que insistir, resistir y persistir hasta que nosotros podamos llegar a esa tierra prometida. Muchas gracias.